Hola, vamos a arrancar una pequeña serie de algunos videos para empezar a explorar un poco, después de haber visto alguna de las opciones de OpenCV para manejar la estructura de una imagen. Vamos a empezar a introducirnos en el mundo del movimiento, de la imagen, de detectar em, propiedades y atributos de la imagen a partir de la secuencia de cuadros en movimiento. Vamos a hacer primero algunos videos eh, sobre ejercicios sencillos utilizando solo processing y después vamos a ir introduciéndonos en la capacidad de OpenCV de detectar un poco de movimiento. El primer ejercicio que vamos a intentar realizar, basado en vamos a seguir usando el libro de Jung, vamos a utilizar la posibilidad de generar un mosaico en una imagen, pero en lugar de haber utilizado, como hicimos anterior, la conjunto de colores, pixelar una imagen a partir de una imagen estática, vamos a utilizar la captura de cámara de video como los elementos, los cuadros de cada mosaico. Vamos a usar eso como excusa como para hacer un poco el programa con algunas de las cosas que venimos viendo y cómo podemos hacer que se ajuste a a los que nosotros querramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el programa lo que tenemos es la captura de la cámara en vivo y la vamos a utilizar para dividir la pantalla, en este caso en 5 filas por 5 columnas, y cada uno de los cuadros de de esa división va a contener una captura de la cámara. Vamos a ver cómo se ejecuta esto y después vamos a ir repasando código para ver cómo. Entonces, yo lo que tengo acá, en lo que va a salir en pantalla ahora cuando la cámara se prenda, es que me va a estar tomando la imagen y en cada lugar del mosaico está poniendo un cuadro de la captura de la cámara. Y cada cuadro está teñido utilizando el color del píxel de la esquina superior izquierda de esa imagen. De manera que si yo pongo la hoja hacia la izquierda o hacia la derecha, los colores de los píxeles se modifican. Lo estoy haciendo ahora de 5 por 5 para que el resultado sea rápido, pero obviamente puedo tener más. Lo que pasa es que en la medida que amplíe y duplique, por ejemplo, la cantidad de filas y columnas, tiempo de procesamiento es más largo, entonces la secuencia un poco más extensa, pero se empiezan a conseguir mejores resultados. Obviamente depende de la capacidad de la. Yo pongo la hoja acá, van a aparecer más color de un costado que si lo pongo del otro, ¿sí? Entonces, la imagen, finalmente, la imagen que se construye con todo el mosaico es la imagen de la captura. Vamos a ver cómo se hace, cómo está hecho este. Lo que yo voy a tener es, voy a guardar en una variable la cantidad de las y columnas que quiero hacer, simplemente para que sea fácil modificarlo, digamos, simplemente como hice recién, cambio el valor acá y eso alcanzó para que se cambiara todo el funcionamiento del código. Tengo la captura, la cámara, para lo cual estoy utilizando la librería de processing de video. Voy a tener la imagen, que es lo que voy a poner en cada cuadro, y después voy a necesitar algunas otras variables que vamos a ir viendo en el desarrollo. Entonces, ¿cómo arranco en esto? Bueno, lo primero que arranco es establezco el tamaño de la pantalla que quiero tener, en este caso es 4480, la pantalla se pinta toda de negro y hago la captura. Si bien la pantalla es de 640-480, como yo lo que voy a hacer es usar la captura para llenar los mosaicos que van a ser más chiquititos todavía, con la mínima captura que pueda, de acuerdo con la cámara que tengo, alcanza, digamos. No tiene sentido estar capturando una imagen muy grande cuando sé que la voy a tener que achicar mucho, ¿no? Depende obviamente de la configuración que quiera hacer. En este caso lo que voy a hacer es capturar en una dimensión de 320 por 240 con la cámara que tengo en este. Y le digo que arranque. A partir de acá lo que va a pasar es empieza a capturar el flujo de la cámara de la máquina.
Voy a tener dos variables, filas y columnas, cols, ¿sí? Que las voy a hacer iguales a la variable que tengo puesta al comienzo como un valor. Esto de poner final int cant, final significa final que no voy a poder cambiar el valor de la variable en ningún lado en el programa. El valor que tiene acá es el valor que va a quedar fijo a partir de este punto. Es una manera de asegurarme de que una vez que puse ahí cuántas columnas o filas quiero, no. Para eso tengo las dos variables de enteros, filas y cols, que es la que me van a indicar cuántas filas y cuántas columnas. Después lo que hago es crear una imagen en la variable img, creo una imagen vacía. ¿De qué tamaño voy a crear esa imagen? Del tamaño de la celda con la que quiero construir el mosaico. Como es el tamaño de la celda, entonces, ¿de qué tamaño va a ser? Bueno, el ancho dividido a la cantidad de columnas, la altura dividida a la cantidad de filas, y en el formato de color RGB con transparencia. A partir de ahí, lo que yo tengo son por lo menos dos elementos, dos grillas con las que voy a trabajar. Vamos a tratar de hacer un para que se pueda. Bien, yo por un lado voy a tener la pantalla, ¿sí? Que en este caso dije que va a ser de 640 por 480. Ahora, esa pantalla yo lo que voy a querer es mostrarla en una cantidad de columnas y filas de acuerdo con lo que indiqué ahí. Vamos a dibujarlo para que quede bien de 5 por 5, como dijimos, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Entonces, esta es la grilla del mosaico con el que voy a trabajar. Bueno, aparte lo que voy a tener es la imagen que va a estar acá, o sea, cada cuadrito de estos va a estar con la imagen que voy a tener y aparte tengo la captura. En este caso, la captura la estoy haciendo de 320-240. Obviamente la captura se correspondería, en teoría, con la pantalla completa, ¿no? O sea, pero lo que voy a hacer es que esta captura, cada una de los cuadros de captura, la voy a ir poniendo en cada uno de los mosaicos que estoy construyendo. Volvamos un poquito al código y después vemos de vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir recorriendo la grilla del, vamos a poner tableta, voy a ir recorriendo esta grilla, ¿sí? Como en una sucesión, digamos. Voy a hacer para este cuadro, voy a hacer lo necesario para poner este cuadro acá, para este. Y la forma de hacerlo es como si estuviera haciendo el recorrido de una imagen o el recorrido de la pantalla. Es decir, lo puedo hacer en formato lineal. De 0, 1, 2, 3. ¿Cuántas? Y filas por columna. ¿Cuántos lugares me dé filas por columnas? En este caso me va a dar que voy a estar haciendo 25, o sea, de 0 a 24. ¿Mm? Ese número, en qué paso estoy, es lo que tengo en la variable int. Lo estoy recorriendo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 24. Vamos de vuelta al... Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero es si hay posibilidad de capturar, sigo y si no, salgo del programa. Si hay posibilidad de capturar, leo un cuadro, ¿sí? Y lo que hago, ¿qué es? A la imagen que creé antes, que es del tamaño del mosaico, de la celda del mosaico, le copio encima, a imagen le pido que copie, ¿qué cosa? Lo que hay en captura. ¿Qué parte de lo que hay en captura? Todo lo que hay en captura. O sea, del punto 00 hasta el ancho, la altura de la captura. Eso lo estoy diciendo a imagen. Copiate lo que hay en cap en toda su superficie. Del punto 00 al alto y ancho. ¿Sí? Podría copiar solo un pedacito, solo una parte indicado por coordenada. ¿Y en qué tamaño lo copio? En el tamaño de la imagen, lo cual lo que estoy haciendo es, estoy copiando toda la imagen de la captura y la estoy
Le estoy cambiando el tamaño al tamaño de la imagen. ¿Sí? Sería lo mismo decirle a la imagen de captura que haga un resizing y después se copie a IMG. Entonces, IMG copy, la imagen que está en captura, en toda la dimensión de captura y a las dimensiones de imagen. El punto 00, el ancho de la imagen y la altura de la imagen. Hasta este punto lo que yo tengo es, capturé un cuadro, copié la captura de ese cuadro en una imagen que había creado vacía, que es de un tamaño que depende de la cantidad de columnas y filas que definí. El tamaño final de esa imagen va a variar entre ejecución y ejecución de programa. Dentro de un mismo programa va a ser siempre igual, pero si ahora yo en lugar de poner 5 filas por 5 columnas pongo 10, esa imagen es más chiquita. Bueno, a partir de acá digo, bueno, ahora tengo que saber, como estoy recorriendo de forma secuencial, bueno, en qué fila y en qué columna estoy parado. ¿Por qué? Porque necesito ir a averiguar con qué color tengo que teñir esa imagen, ¿sí? Para que el elemento completo, el mosaico completo, tenga una tintura parecida a la imagen original, a la captura. Entonces, para saber en qué columna del mosaico estoy y en qué fila del mosaico estoy, puedo utilizar la misma fórmula que utilizamos para saber, dado que conozco qué posición de un array de píxeles estoy, en qué posición de coordenadas está, a qué posición de coordenadas corresponde X e Y. ¿Mm? Vamos a suponer que este es el array que corresponde a a este mosaico de filas y columnas. Y yo sé que estoy en esta posición, vamos a suponer que es la posición 15. Esta posición, ¿a qué fila y qué columna pertenece? O sea, a cuál cuadro pertenece? Bueno, para saber eso yo voy a tener una posición en X, digamos, o en columna del mosaico, que lo llamamos colmos, y filmos. ¿A cuál corresponde? Bueno, la columna del mosaico es igual, perdón, es igual a el número en el que estoy acá, que en el programa se llama índice, módulo la cantidad de columnas. Eso me da la posición correspondiente a X o a qué columna estoy. Y la fila, filmos, es igual al índice dividido la cantidad de columnas. ¿Sí? Eso me da la posición en Y. Con eso lo que yo tengo es en qué columna y en qué fila estoy. Para saber a qué valor corresponde en la pantalla, lo que tengo que hacer es esa fila y esa columna multiplicarlo por el tamaño que tiene la celda. Por lo tanto, tengo acá, vamos a ver de vuelta el código, para saber en la captura en qué posición estoy, es en qué columna del mosaico estoy por el ancho de la captura dividido la cantidad de columnas. Y la I, en qué fila estoy, la altura de la captura dividida la cantidad de filas. Eso me da en qué píxel de la captura estoy. Teniendo eso, entonces yo ahora puedo ir y decir con el array de píxeles la captura, qué color hay en ese lugar. ¿Sí? Por la fórmula Y por el ancho más X o X más Y por ancho. ¿Está? El color que esté en ese lugar, que en realidad es la esquina superior izquierda del cuadrito, lo guardo en una variable col, que es del tipo color. ¿Y qué hago con eso? Aplico un teñido con ese color. Lo que va a hacer es que lo que se ponga a continuación, la imagen, quede teñido, la imagen que se ponga quede teñida, y todos los otros cuadros se vienen dibujando ya, por lo tanto no van a estar afectados, están en la pantalla, va a quedar teñido por ese color, es como aplicar un... Y entonces, ¿qué digo? Bueno,
Una vez que apliqué esa tintura, dibujo la imagen. ¿Qué es lo que hay en IMG? Lo que hay en IMG era la captura en este ciclo del draw, ¿sí? Achicada al tamaño del mosaico. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo tengo que poner? Y lo tengo que poner en la captura, perdón, el número de columna en el que estoy multiplicada por el ancho de la imagen. Eso me da en qué posición de la imagen de la pantalla tengo que ponerlo y en qué altura, en qué fila corresponde, y esa cantidad de filas multiplicada por la altura de la imagen. Eso lo voy a tener que hacer para cada cuadro que corresponda al mosaico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para seguir? Como yo sé que voy a tener otro ciclo del draw y por lo tanto voy a poder hacer otra captura de cámara y ir avanzando en la grilla, para avanzar, actualizo el valor del índice, porque el valor del índice es el que me dice en qué posición estoy, me estoy moviendo por la grilla. Pero no lo puedo actualizar siempre. Yo tengo que asegurarme que cuando el valor del índice ya no me deja avanzar porque alcanzó el número máximo, que en este caso era 24 por la cantidad de filas por columnas, entonces, ¿qué digo? Volvé a cero, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué digo? Si el índice es igual a filas por columnas, ya me pasé, tengo que volver a arrancar. ¿Ah? Sí, porque si fuera igual a 25, como solo tengo 25 posiciones, no puedo alcanzar el número 25 porque arranco en cero. Entonces tengo que volver a cero. ¿Sí? Bueno, y esto en ciclo lo que hace es generar ese efecto que vimos recién. Si hacemos un número más grande, obviamente el número de filas, columnas que ponga tiene que permitirme dividir de manera entera la pantalla que estoy definiendo, con lo cual hay una relación entre cuál es la cantidad de filas y columnas posibles, la dimensión de la pantalla con la que estoy trabajando. Yo hago esto, la imagen final va a ser más interesante porque va a responder mejor a la captura, pero obviamente va a tardar más en llenar la pantalla, ¿no? O sea, fíjense que la hoja se ve en cada cuadrito que se está moviendo, pero para ver la que corresponde conjunto a la imagen original hay que esperar un buen tiempo hasta que se complete una imagen. Ahí tuerzo la hoja, se empieza a ver que la figura que se arma corresponde a la hoja que está. Bueno, ¿qué estamos haciendo con este ejercicio? Lo que estamos haciendo con este ejercicio es explorar un poco el uso del movimiento en video, en este caso usando el movimiento de cuadro a cuadro y la distribución en el espacio a través de un mosaico. Vamos a ver ahora en otro video un ejercicio un poco diferente, siguiendo con esta exploración del movimiento antes de empezar a utilizar las funciones de OpenCV.